Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad quiero hablarles sobre la neuroeducación en el aula del siglo XXI. Es conocido por todos nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, que la neuroeducación es un área de conocimiento que ha tenido mucha injerencia en los últimos tiempos en lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, en esta presentación vamos a considerar el papel del docente en la enseñanza del siglo XXI, el factor aprendizaje y los retos de la nueva educación, la importancia de la neurociencia en el desarrollo educativo y los actores educativos y su influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje ante los retos del modelo híbrido. Por lo tanto, vamos a empezar con un concepto que ya no es tan reciente, pero que sigue teniendo gran impacto en lo que es la enseñanza, que es el concepto de las múltiples inteligencias propuesto por Howard Gardner en 1995. Él indica que la inteligencia implica la habilidad para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en el contexto cultural. De ahí que Howard Gardner haya seleccionado o haya clasificado 8 tipos de inteligencia, que es la lingüística, la musical, la lógico-matemática, la sinestésico-corporal, la espacial, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalística. Sin embargo, también él propone dos inteligencias más, que es la moral y la existencial. La moral tiene que ver con el respeto a la vida y la convivencia humana, y la existencial con la trascendencia humana a lo largo del tiempo. El aprendizaje tiene que ver con las habilidades básicas que posee un ser humano o una persona para poder seguir aprendiendo. Y esas habilidades elementales o básicas son importantes para que todo alumno en edad escolar pueda seguir desarrollando sus aprendizajes a lo largo de su vida. Cuando un docente está ante alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, nos manifiestan 5 pasos que debe seguir para tratar a esa persona. El primero es detectar si hay un problema de aprendizaje, evaluarlo a través de pruebas específicas, escalas, baterías, test, diagnosticar de qué tipo de problema se trata y en dado caso canalizarlo con un especialista, seleccionar las estrategias de intervención que vamos a incluir en nuestro actuar como docentes y evaluar la eficacia de esas estrategias de intervención. La evaluación nos va a permitir identificar si son efectivas o no son efectivas, de lo contrario, pues hacer un cambio de esas estrategias. También del desarrollo cognitivo del alumno hay un elemento muy importante que lo vemos más marcado y desarrollado en lo que es educación preescolar. La motricidad es una ciencia que considera al individuo en su totalidad y que pretende desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales valiéndose de experimentación y la ejercitación consciente del cuerpo. Dentro de la psicomotricidad se encuentran algunos conceptos que son importantes, como lo es el esquema corporal, que es el punto de partida del desarrollo de las capacidades del individuo y se organiza a través de las sensaciones que el cuerpo percibe al interactuar con el ambiente. También otro concepto importante dentro de la psicomotricidad es el equilibrio. El equilibrio desde lo físico hasta lo emocional va a permitir al alumno desarrollar algunas percepciones de él mismo y hacer un control más adelante de sus emociones, de sus sentimientos y de la expresión de los mismos. Otro concepto es la coordinación dinámica general, que implica el manejo del cuerpo y el control del espacio en el que se desplaza. La coordinación motriz, visomotriz, por su parte, es un tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal que responde a un estímulo visual y se adecua positivamente a él. En este podemos nosotros observar algunos ejercicios que son de coordinación bimanual, es decir, donde implican el movimiento de las dos manos, o coordinación visomanual, que es a partir de un objeto que el alumno está viendo hacer un movimiento. Por ejemplo, disparar balones con los pies o carreras hasta un punto dado. También otro concepto importante dentro del desarrollo psicomotriz tiene que ver con las cincinesias. Las cincinesias, que son movimientos involuntarios que el alumno realiza al ejecutar algunas actividades escolares. Ejemplos de ellos es sacar la lengua, torcer la boca, morderse uno de los labios. Nos dice la bibliografía que si a los 7 años el alumno no ha dejado de realizar estas actividades, quiere decir que tiene una alteración psicomotriz. Y la lateralidad, que es el predominio o dominancia de un hemisferio cerebral sobre el otro. Esto es importante porque si nosotros tenemos alumnos diestros totales, quiere decir que su hemisferio dominante es el izquierdo. Si tenemos zurdos totales, el hemisferio dominante es el hemisferio derecho. Y
Puede haber casos en que tengamos alumnos con ambidextría, quiere decir que tienen la capacidad de utilizar las dos manos o los dos hemisferios, pero es conveniente nosotros como docentes darles una inclinación hacia un hemisferio específico para poder facilitar su aprendizaje de la lectoescritura. Dentro del aprendizaje se presenta un concepto que es muy común, que son las dificultades de aprendizaje. Estas son un grupo de problemas que se manifiestan como dificultades en los aprendizajes y adaptaciones escolares y pueden darse a lo largo de toda la vida. La causa que las origina no siempre es detectable, ni es única, sino que es multifactorial y tiene intervención en ella el medio ambiente. Por esto también se conocen como desórdenes en los procesos cognitivos de percepción, de atención y de memoria, impedimentos neurológicos que tienen que ver con su genética y con algunas patologías o enfermedades desarrolladas en los primeros años, el déficit de atención e hiperactividad o la inteligencia múltiple, perdón, la inteligencia límite. Es importante considerar que las dificultades de aprendizaje forman parte de la psicología de la educación y de la psicología de la instrucción, y su aplicación profesional va a entrañar específicamente a la psicología escolar y a la psicopedagogía. Las dificultades de aprendizaje son un fenómeno verdadero, ya que existe un número importante de alumnos con problemas para aprender tareas escolares que no se deben a causas sensoriales ni a discapacidades intelectuales. Los alumnos con dificultades de aprendizaje rinden por debajo de su capacidad, ya que el déficit de los procesos y procedimientos psicológicos es severo. Las dificultades de aprendizaje pueden ocurrir conjuntamente con otros trastornos o influencias extrínsecas, y algunos trastornos son intrínsecos al alumno y pueden ser otros extrínsecos a él. Los subtipos de dificultades de aprendizaje se dividen en 5 tipos. El primero, que es tipo 1, corresponde a problemas escolares, que tiene que ver con factores externos, son leves y se requiere una intervención educativa regular y acción tutorial. El tipo 2 tiene que ver con el bajo rendimiento escolar. Son problemas de moderada gravedad y afectación personal, como procesos lingüísticos, motivación o metacognición, y son recuperables con atención escolar y familiar. Los de tipo 3 son dificultades específicas de aprendizaje. Son de gravedad moderadamente alta y requieren atención educativa prolongada. Son recuperables mediante programas de intervención y adaptaciones curriculares individuales y específicas. El tipo 4 corresponde a los trastornos por déficit de atención con hiperactividad y son provocados por factores personales graves y respuestas inadecuadas del entorno. Requiere tratamiento médico farmacológico y psicoeducativo. Y las discapacidades, el tipo 5, que es la discapacidad intelectual límite, se debe a causas personales graves que afectan áreas dominantes y tienen carácter crónico, por lo cual no se recuperan. Requieren estimulación ambiental, tanto de la escuela como de padres, como del entorno que rodea al alumno. El neurodesarrollo y las funciones cognitivas nos ha dado a lo largo de estos años recientes información muy importante sobre las conexiones neurológicas del cerebro, y nos hace hincapié en dos procesos neurobiológicos, que es la plasticidad neuronal y el desarrollo cíclico de sus periodos críticos y periodos sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro a lo largo de la vida tiene un desarrollo, pero hay puntos específicos e importantes para el desarrollo. La niñez y la adolescencia son etapas indispensables en el desarrollo neuronal e interconexiones que se hacen en el cerebro. También el crecimiento de la materia gris y la materia blanca se da durante esta etapa, y las distintas regiones maduran en diferentes momentos. Por lo tanto, debemos identificar periodos críticos y periodos sensibles. El periodo crítico tiene un momento determinado, un tipo de estimulación determinada, y sucede en la misma época en todos los individuos, que generalmente se da durante el primer año. Participan en él áreas dirigidas a funciones sensoriales simples y requiere entrenamiento, repetición y constancia en la estimulación. Los periodos Los periodos sensibles, en estos periodos el cerebro está mejor dispuesto al cambio o favorecen la conexión entre distintas áreas y posibilidades de integrar mejor procesos cognitivos complejos. Estos periodos sensibles se recomienda mucho la escolarización, los programas educativos novedosos, creativos y estimulación motivacional, y se da entre los 3 y los 16 años.
Los periodos de desarrollo del cerebro básico son tres. El primero, que se da del nacimiento hasta los 3 años, en donde el cerebro desarrolla la capacidad de percepción y observación y una gran comunicación no verbal y emocional. El segundo periodo se da entre los 14 y los 11 años. Se dan las mejores circunstancias para el aprendizaje de procesos y valores académicos, sociales y culturales y morales. Se requiere una enseñanza precisa, novedosa, ordenada, sistemática y organizada en el tiempo. El tercer periodo es la etapa adolescente, que se puede extender hasta los 20 años. En esta etapa hay un gran desarrollo neurohormonal que afecta las áreas del aprendizaje y la adaptabilidad motriz. Se requiere la repetición de contenidos, ya que es básica y aumenta la capacidad de archivo, memorización y recuerdo. También se da la capacidad de realizar varias tareas a la vez, la reflexión y el análisis de la información. Por lo tanto, las aplicaciones prácticas de la neurociencia nos dan algunos tips que debemos considerar al momento de diseñar nuestras clases con nuestros alumnos. Primero debemos reconocer que la neurociencia, el conocimiento que nos da la neurociencia, ayuda a los educadores en el diseño de enseñanzas, actuaciones y sistemas de estimulación específicos para mejorar la actividad cerebral del ser humano. También nos ha ayudado a entender cómo funciona el cerebro y cómo aprende, y se proyecta como una disciplina futura que es la neuropedagogía. También es importante la aportación del modelo para un sistema de enseñanza integral que tiene como elementos o actores importantes a los padres de familia, a los profesores y a los neurocientíficos. Dentro de estos, cada uno de ellos tiene funciones específicas. Por ejemplo, los padres se deben encargar de una nutrición adecuada, de actividades o hábitos de sueño adecuados para los niños o los alumnos, dependiendo de la edad en la que tengan. También deben incluir ellos elementos de gimnasia cerebral y deben estimular emocionalmente a los alumnos. Debe haber una riqueza estimular dentro de su ámbito familiar para que los alumnos puedan desarrollar ciertas capacidades. Por otra parte, los profesores debemos incluir la educación física, la programación de enseñanza adecuados al nivel de los alumnos y a la etapa en la que se encuentren. Debemos generar también un ambiente cognitivo estimular, un ambiente relajado y debemos tener una formación en neurociencia, ya que esta nos va a permitir ser más eficientes en nuestro proceso de enseñanza. También es importante considerar que debe haber ciertas condiciones para que el cerebro desarrolle todas las interconexiones entre las neuronas y pueda desarrollar los procesos de aprendizaje. El primer elemento es el buen estado cerebral, que incluye una adecuada nutrición, un sueño adecuado, actividad física y gimnasia cerebral, que se tienen que dar tanto en la escuela como en el hogar. También es importante que el cerebro cuente con una buena estimulación ambiental en el que haya un ambiente con riqueza estimular, haya un ambiente emocional equilibrado, haya también un ambiente relajado y tranquilo y se apliquen programas estimulares específicos en dado caso que se requiera. Para concluir, podemos decir que hay varios retos actuales en la educación y primero debemos entender que hay un cambio en la educación o en el objetivo de la educación, ya que antes se privilegiaba solamente la inteligencia lógico-matemática, también la parte de la lingüística y la formación científica. Hoy debemos entender que se tienen que abarcar todas las áreas de conocimiento y estimularlas en todo momento para que los alumnos puedan desarrollar todas sus habilidades, todas sus capacidades, y es importante que exista una educación en alfabetización mediática. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como maestros ayudemos a los estudiantes a utilizar, a analizar, a crear, a reflexionar y dar sentido a los mensajes de los medios. Todos los medios de comunicación, todos los medios de información a los cuales tienen acceso los alumnos. Para ello, se han rescatado nuevas competencias que todos los alumnos deben desarrollar al final de su escolaridad. La primera es la adaptabilidad, la segunda es el autoaprendizaje, la tercera es la capacidad de reciclarse, la habilidad multidisciplinar, la capacidad de trabajo en un entorno cambiante, la creatividad,
la innovación y la experiencia internacional y ser eficaz en culturas diferentes. Si bien es cierto que estamos ante un momento crítico a partir de la pandemia, también es cierto que esta pandemia ha traído a relucir varios elementos que debemos considerar en la educación y que no podemos utilizar los medios informáticos tecnológicos para seguir reproduciendo esquemas de enseñanza que ya están desfasados y que no han funcionado a lo largo del tiempo. Es importante tomar en cuenta que como docentes tenemos ante nosotros una nueva generación y una nueva exigencia en relación a los logros que se quieren de la enseñanza. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta tanto los conocimientos de la neuroeducación como de los tipos de inteligencias. También debemos considerar aspectos muy importantes como son la inclusión, el desarrollo valoral de los alumnos y la formación de personas en un ambiente libre, sano, agradable, que dé paso a lo que son una convivencia armónica y que sean personas que puedan interactuar de manera eficaz y eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.